Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En este día nos encontramos con el pastor John Freddy Liscano, pastor asociado del Distrito Central. Pastor, es un privilegio tenerlo en nuestro set de grabación. No, Pastor Ángel, es un privilegio para mí. Muchas gracias por la invitación. Lección número 11 para el 15 de junio, titulado El conflicto inminente. Y como es costumbre, pastor, en nuestro set de grabación, antes de abrir la palabra de Dios, pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. ¿Qué tal, pastor, si tiene el privilegio? Claro que sí, con mucho gusto. Oremos. Amado Señor, que reinas en los cielos, queremos, oh Dios, que nos acompañes y nos bendigas al llevar a cabo este repaso de esta lección de escuela sabática. Ilumínanos y permítenos entender sobre el conflicto inminente que va a venir sobre tu pueblo. Permite que podamos estar preparados y que sea de bendición este estudio para todos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El libro de Apocalipsis, mis hermanos, presenta el conflicto que existe entre el bien y el mal. Un conflicto que es irreconciliable. Ahora, a medida que se avanza en el tiempo y que llegamos a los últimos minutos de la historia de la humanidad, la palabra de Dios nos presenta que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, va de forma cruel, de forma, podríamos decir, directa, o podríamos decir de forma potentuosa, a atentar contra el pueblo de Dios. Durante esta semana vamos a visualizar cómo a través de las bestias que se encuentran en el Apocalipsis capítulo 13, la que sale del mar, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, la que sale de la tierra, van a ser instrumentos de Satanás, el diablo, para atentar contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús o la fe de Jesús. Ahora, pastor, ¿cómo se presenta este conflicto en el libro de Apocalipsis? Es la pregunta. Claro, Pastor Ángel. Aquí el conflicto final de Apocalipsis termina justamente como comenzó. Comenzó como inició en el cielo, en la batalla entre Cristo y Satanás. El enemigo quería que se le adorara a él. Y justamente por ese conflicto, por la parte de la adoración, fue expulsado del cielo. Y así terminará. En estos tiempos finales, mis apreciados hermanos y amigos, igualmente se repetirá la historia. El enemigo, el dragón, Satanás, exigiendo ser adorado. Y esto lo hará a través del engaño, a través de la mentira. Y cuando no pueda hacerlo de esa forma, entonces lo hará a través de la coerción, de la fuerza, de la persecución. Sin embargo, Dios, por el contrario, Él también anhela que lo adoremos, por supuesto, pero Él anhela que lo adoremos porque Él es nuestro creador y Él es nuestro redentor. Por lo tanto, Él merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Por lo tanto, Él nos persuade, Pastor Ángel, Él nos invita con la posibilidad de que nosotros decidamos hacerlo o no hacerlo. Hay un verso muy bonito, pastor, que dice, sí, con lazos de amor te ha traído. Claro que sí. La forma como Dios busca que le adoremos. De esa manera, Pastor Ángel, es que Dios nos llama y nos invita para que le demos la adoración y el honor. Me llama la atención, Pastor Ángel, que la palabra adorar viene del griego proskuneo y significa justamente hacer reverencia, rendir homenaje. Y justamente es lo que en el tiempo final ya estamos, como es el título de la lección, el conflicto inminente. ¿Qué es algo inminente? Algo que está a punto de ocurrir, que sucederá en poco tiempo, que ya está a las puertas. Así que el enemigo tiene todo preparado, apreciados hermanos y amigos, para exigir por parte de todo el mundo, de toda la tierra y sus habitantes, esta falsa adoración. Pero debemos nosotros entender de que en esta lucha, en esta batalla, hay algo que es lo que está en juego y que caracteriza esta lucha.
Y es, Pastor Ángel, la observancia del cuarto día, la observancia del día sábado, que nos recuerda que tenemos un Dios que nos creó y también que nos redimió. Por eso es que el enemigo odia tanto este mandamiento, odia tanto la ley de Dios y odia tanto este mandamiento porque es el mandamiento que nos recuerda que Él es nuestro creador. Como decía el pastor Ángel hace un momento, solamente vamos a resistir gracias a la fe de Jesús que pueda estar en nosotros. ¿Y cuál es esa fe, pastor Ángel? Es esa fe de que a pesar de que no veamos claramente lo que está delante de nosotros, seguimos confiando en Dios. A pesar de que no entendamos las cosas que están pasando, debemos tener la fe de Jesús inamovible para poder ser fieles y permanecer firmes hasta el final. Usted dijo algo bien interesante, apreciado pastor. Adoración tiene que ver con un día. Porque de antemano, mis apreciados hermanos, todos los seres humanos adoran o adoramos. Lo que pasa es que no siempre adoramos a la persona correcta. Algunos adoran al fútbol, otros adoran la música, otros adoran sus estilos de vida, otros las finanzas, otros adoran a Buda, otros adoran a Mahoma. Todos adoramos, pero no siempre adoramos la persona correcta. Ahora, muchas veces adoramos la persona correcta, pero no siempre la adoramos de la forma correcta. Llega a mi mente la historia de Caín y Abel. Ambos fueron a adorar a Dios. Así es, claro. Pero uno fue a adorar conforme Dios mandaba, y el otro fue a adorar conforme él pensaba. Así es. Ahora, mis apreciados, viene una crisis para el pueblo de Dios. Esa crisis, como la palabra la presenta, porque hay una particularidad, que Dios, pastor, siempre nos anuncia con antelación lo que ha de suceder. Amén. No hace nada el Señor sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas, para que el pueblo lo conozca. Así que cuando nosotros vamos al libro de San Juan capítulo 16, Jesús lo había dicho ya hace muchos años, casi 2000 años. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, incluso alguien persigue al pueblo de Dios, hace sacrificios de los hijos de Dios y va a pensar que lo va a hacer de parte de Dios. Cuando nosotros seguimos avanzando en esas advertencias que el Señor nos dio, otra advertencia la encontramos en 2 de Timoteo, dentro de las tantas, capítulo 3, versículo 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Claro. Y cuando nosotros vamos al libro de Pedro, Primera de Pedro, el apóstol Pedro, hablando de los eventos finales, en el capítulo 4, el versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis de la fuega de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, como usted lo acaba de presentar, mi apreciado pastor, Satanás va a utilizar dos bestias en el libro de Apocalipsis capítulo 13. En especial la primera bestia, en primera instancia, va a tratar de engañar al pueblo de Dios. Sí, señor. Como lo hemos visualizado en lecciones pasadas. Como lo vimos la semana pasada cuando vimos los milagros, las falsas apariciones de Cristo, los falsos profetas. Pero cuando esa estrategia de los milagros y esas estrategias para engañar, estrategias por las buenas, podríamos decir, no funcione, entonces va a utilizar ahorita la fuerza, según lo presenta el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Y no solo va a utilizar la fuerza, sino que va a terminar con un decreto de muerte para todos los que adoren al Señor en el día del Señor y conforme lo manda el Señor, un decreto de muerte para su pueblo. Y no solo un decreto de muerte, sino una cruenta persecución para el pueblo de Dios. De antemano, ese tema de la persecución, pastor, no es nuevo. Cuando nosotros vamos a la iglesia apostólica, vamos a notar que la patrística, los padres de la iglesia, sufrieron una cruenta persecución durante varios periodos en ese primer siglo, a causa del poder romano imperial.
y muchos de los fieles murieron, crucificados, aserrados, desterrados, en las plazas públicas, colgados, quemados, otros en la arena en el Coliseo romano, so pena de muerte la adoración correcta, pastor. Pero no solo en ese momento, sino que si seguimos avanzando vamos a notar que durante la Edad Media, todos los que se pusieron fieles y firmes de parte de Dios, de igual manera sufrieron persecución, sufrieron, podríamos decir, martirio. Ahora, lo que Apocalipsis capítulo 13 presenta, pastor, es el último eslabón de la cadena de martirios, el último eslabón de la cadena de persecución. Y por supuesto ese eslabón, sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, va a ser el más fuerte contra la iglesia, contra los que adoramos en el día correcto y de la forma correcta. Este eslabón va a llevar asuntos como la marca de la bestia. Pero por otro lado, cuando nosotros notamos, apreciado pastor, y ya vamos a analizar un poquito Apocalipsis 13, cuando nosotros notamos Apocalipsis 14, entonces, después de esa cruenta persecución, mis apreciados, después de esa tribulación, después de esos momentos difíciles, viene en Apocalipsis capítulo 14 el canto triunfal de los que salieron victoriosos, los 144,000. Claro que sí. El mensaje que el pueblo de Dios tenía que recibir y dar, el de los 3 ángeles. Pero me llama la atención el versículo 12, porque ya en el versículo 12, ya concluyendo lo que iba a ser el tema de la persecución y de la guerra contra el pueblo de Dios, el apóstol Juan escribe, pero aquí está la paciencia de los santos, ¿cierto? Amén. Aquí está la paciencia de los que se han apartado, porque significa la palabra santo, apartado para el Señor. Aquí está la paciencia de los que se han apartado para el Señor. ¿Por qué la paciencia? Porque han tenido que pasar un momento de tribulación, Claro. porque han tenido que pasar por el decreto de muerte, porque han tenido que pasar por no poder comprar ni vender, porque han tenido que pasar por las cárceles. Aquí está esa paciencia de los santos, ¿cierto? Y da 2 características, pastor. Los que guardan los mandamientos. Amén. Los que guardan los mandamientos, incluyendo, por supuesto, el cuarto. Claro que sí. Porque mucha gente dice, sí, yo guardo los mandamientos, yo no mato, yo no robo, yo no adoro imágenes, ¿cierto? Yo honro a padre y madre. Pero cuando llegan al cuarto, pastor, entonces se saltan al sexto, ¿cierto? O al quinto, porque pareciera que el cuarto mandamiento causa un escozón en muchas mentes. A la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, ¿cierto? Esa fe poderosa. Amén. Ahora, mi pastor, vamos a tratar de identificar, este tema es muy grande, muy largo y muy extenso, pero vamos a tratar de identificar de forma fácil, sencilla y práctica esas 2 bestias. Y vamos a comenzar por la primera. Sí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, pastor. Dame unas características de esa primera bestia. Claro que sí, Pastor Ángel. Quiero leer del texto sagrado directamente para que veamos allí las características de esta primera bestia. Dice Apocalipsis 13, 1 y 2. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema, y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi parecía un leopardo. Sus patas parecían las de un oso, y sus fauces eran como de león. El dragón cedió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Apreciado Pastor Ángel y todos mis hermanos y amigos que están atentos a este programa, la primera bestia no es otra que la Roma papal. La Roma papal que recibió su autoridad, que recibió su poder de la Roma pagana. Y esto ocurrió justamente porque Dios, a través de su palabra, a través de la orientación a su pueblo, nos ha dado ideas claras, conceptos claros, para que nosotros podamos identificar esta bestia. De paso, quiero decir lo siguiente: el término bestia, que utiliza la palabra de Dios,
no es un término despectivo u ofensivo o de falta de respeto que utilice la palabra de Dios para alguna persona o para alguna organización. Porque a nadie, Pastor Ángel, le gustaría que le llamaran bestia, ¿verdad? A veces decimos, no sea bestia, como un dicho, y no es algo muy agradable que sea para nosotros. Pero mis hermanos, el término bestia se refiere a un poder, a un gobierno, a un imperio, a una organización que ejerce autoridad. Y este poder, este imperio, identificado como la primera bestia, es la Roma papal, que aquí nos dice algo muy interesante. En los tiempos de Constantino, este emperador dice que para darle mayor autoridad al Papa, transfirió la capital de Roma a Constantinopla. Y dice que en Constantinopla estableció al Papa, en su momento, como el gobernante principal de este imperio. Cuando esto ocurrió, dice que el Papa se sintió más grande que cualquier gobernante de la tierra y también quiso o pensó estar por encima del Dios del cielo. Algo muy interesante que también nos ayuda a identificar esta primera bestia es que habla blasfemias. Como dice Apocalipsis 3:6, la bestia comenzó a blasfemar contra Dios. ¿Y cuáles son esas dos blasfemias bien grandes y totalmente erradas y totalmente abominables para Dios? La primera, la afirmación de que los sacerdotes que conforman este poder, este imperio, tienen la capacidad de perdonar pecados, Pastor Ángel. Y la otra, que el Papa, que es el gobernante principal de este poder, a quien la Biblia llama bestia, no es el Papa la bestia, es el poder que representa. El Papa dice que tiene las prerrogativas de Dios aquí en la tierra, que es como nuestro representante, que Dios lo dejó aquí para ser ese pontífice, ese intercesor entre Dios y la humanidad. Son dos blasfemias completamente abominables y debemos tener cuidado, porque pareciera que esto no es tan relevante, pero sí lo es. Y debemos tener muy en claro que el único que perdona nuestros pecados es el Señor Jesucristo. El único que está haciendo esa obra especial en este momento es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo pontífice y nuestro sumo sacerdote. Y Él es nuestro Dios. Y por lo tanto, a Él es el único que debemos darle la adoración y darle la gloria. No nos dejemos engañar. Y cada día, pastor, cada día, ustedes y yo tomamos la decisión a quién estamos adorando. Con las decisiones que tomamos, las elecciones que hacemos en la vida diaria, podemos darnos cuenta a quién estamos adorando. ¿A quién está adorando usted, mi apreciado hermano? ¿A la primera bestia, al dragón? ¿O está adorando realmente al Dios vivo? Es una pregunta que vale la pena que podamos hacérnosla todos nosotros. Ahora, pastor, usted dice algo interesante, ¿cierto? Esa primera bestia simboliza al poder romano, podríamos decir, no en su fase imperial, sino en su fase papal. Sí, señor. ¿De dónde podemos deducir eso? ¿O cómo llegamos a esa conclusión, mis apreciados? El versículo 2 del libro de Apocalipsis 13 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como la de un oso, y su boca como la de un león. 3 animales. Que si nosotros vamos al libro de Daniel, porque el libro de Apocalipsis hay que estudiarlo junto con el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, entonces Daniel capítulo 7 nos presenta 4 bestias. De igual manera. Y esas 4 bestias simbolizan 4 imperios. El mismo ángel Miguel le explica al pobre Daniel, que estaba confundido. Gabriel. El ángel Gabriel le explica a Daniel que estaba un poco confundido. Y le dice, las bestias simbolizan imperios. Claro. Así que hay una sucesión de imperios. El babilonio, el medo-persa y el griego. Sí, señor. Y luego hay una 4ª bestia. Así que haciendo una conexión de Apocalipsis capítulo 13
con Daniel capítulo 7, llegamos a la conclusión de que esta bestia que sube del mar, de Apocalipsis capítulo 13, es Roma en su estado papal. Ahora, me llama la atención porque también dice que esta bestia habla blasfemias. Y cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 7, pastor, el versículo 25, da una clave que yo creo que es vital para entender, para que alguna persona entienda lo que estamos diciendo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Un poder que va a cambiar los tiempos y la ley, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto? Y el único mandamiento que tiene que ver en la ley, que tiene que ver con tiempos, es el del sábado, ¿cierto? El cuarto mandamiento. Y entregará en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, que también ya lo explicamos en la lección. Así, pero vamos a seguir dando algunos detalles, pastor, de esta bestia. Uno de esos detalles se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, pastor. Sí, señor. Léamelo. Dice así: también se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias, y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. Listo, el tema es largo, mis apreciados, pero vamos a tratar de hacerlo muy, muy conciso. Esta bestia se le permitió dos cosas: hablar blasfemias, como en el libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 25, pero también se le dio autoridad por un periodo de tiempo. Sí, Ese señor. periodo de tiempo acá son 42 meses, pastor. No olvidemos que el calendario judío es un calendario lunar. El calendario lunar tiene 30 días. Si nosotros aplicamos el principio de interpretación día por año, que se encuentra en el libro de Números 14:34 y en el libro de Ezequiel 4:6, entonces esos 1260 días se nos convierte en 1260 años. Claro. Entonces nos preguntamos, pastor, ¿qué poder habló blasfemias contra el Altísimo, quebrantó a los santos del Altísimo, pensó cambiar los tiempos y cambió la ley? ¿Qué poder? Durante 1260 años. Entonces ahí sí, pastor, como dice el dicho popular, blanco es, la gallina lo pone y frito se come. Adivine. Claro que sí. Entonces vamos que el único poder que durante 1260 años gobernó es el poder católico romano, que gobernó desde el año 538 de forma directa hasta el año de 1798. Sí, señor. Y que justamente hizo lo que dice el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, ¿cierto? Ahora, pero vamos a otra característica que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13, para ser fiel al texto, ¿cierto? Versículo 10, yo lo leo, dice, si alguno lleva a cautividad, va también a cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que Amén. La palabra de Dios dice, bajo ese contexto de esa primera bestia, que si alguien lleva a cautividad, también va a ir a cautividad. Me llama la atención porque, pastor, justamente terminando la Revolución Francesa, por esos años de 1798, cuando termina esos 1260 años, el general Berthier, guiado por Napoleón, toma preso al Papa Sí, señor. y va cautivo, porque él había llevado muchos a cautividad, ¿no? Y no solo toma cautivos, sino que también hiere a espada a muchos de los fieles, podríamos decir, coequiperos del Papa. Así Claro. que ahí hay una segunda característica, pastor. Pero la Biblia nos sigue dando más características. Y esa otra característica se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, pastor. Léanoslo. Claro que sí, dice: cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de ésta, y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. Listo, perfecto. Entonces, aquí habla de una herida, pastor, que inevitablemente es ese acontecimiento en 1798, una herida mortal. Pero también dice que esa herida fue sanada. Pastor. Sí, así fue. Y que ahora la segunda vez de Apocalipsis capítulo 11 le da autoridad
¿cierto? Y ahorita la gente de la tierra adora a esa primera bestia que ya fue sanada, ¿cierto? Sí, Señor. Y bueno, pastor, uno se pregunta, ¿qué poder, cierto? ¿Qué poder en el mundo tiene esa autoridad donde los reyes, príncipes, presidentes, gobernadores le rinden pleitesía? Uno dice, ¿será el presidente de Colombia? No, nadie le rinde pleitesía, ¿no? Dice, ¿será el presidente de Rusia? No, pues tampoco nadie le rinde pleitesía, nadie se le va y se le arrodilla, ¿cierto? Uno dice, inevitablemente, mis apreciados hermanos, en cabeza del Papa, la Iglesia Católica Romana es el poder al que todos los reyes de la tierra le rinden pleitesía. Sí, Señor. Arrodillan, le besan su anillo, hay un protocolo, Claro. ¿cierto? Pero me llama la atención, pastor, lo siguiente. Me llama la atención que ese poder que tiene esa bestia va a ser dada por la segunda bestia. Sí, Señor. O sea, primera bestia que sufrió una herida de muerte, pero que fue sanada, que habló blasfemias, que estuvo a punto como de tambalear. Ahorita llega una segunda bestia y esa segunda bestia entroniza de nuevo a esa bestia, la coloca como en el ardor, como en el campo, ¿cierto? Otra vez la levanta. Sí. ¿Quién es esa segunda bestia, pastor? Pues, Pastor Ángel y todos nuestros apreciados amigos y hermanos que están atentos, esta segunda bestia, según lo menciona Apocalipsis 13, del 11 hasta el 18, voy a leer nomás el 11, dice así: después vi subir de la tierra otra bestia, otro poder, otra organización, otro imperio. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Qué interesante. Primeramente, dice que esta bestia, al parecer, al comienzo es inofensiva. Un cordero es tierno. Nadie le teme a un corderito. Dice que tiene dos cuernos ese cordero, pero que no hay diademas en los cuernos, o no hay corona en los cuernos. Eso indica que no es un imperio, no es un poder, no es una nación que sea una monarquía, sino que es un imperio, un poder democrático. Y dice que al final este poder va a hablar como un dragón. Pero para que entendamos la parte de los 2 cuernos, este poder que sube de la tierra, de un lugar poco poblado, hay 2 fundamentos que han hecho de que esta nación crezca y prospere. ¿Y cuáles son? Primero, la libertad política, y segundo, la libertad religiosa. ¿Qué país en el mundo, desde hace más o menos unos 300, algo más de años, está sosteniendo estos principios? Y gracias a esos principios ha prosperado, ha crecido, y la gente del mundo quiere prácticamente estar en este país. Bueno, no hay otra nación sino los Estados Unidos de Norteamérica. Es una nación, es un imperio, un poder que surgió donde hay poca gente. No estaba muy poblado. Norteamérica, la parte de Norteamérica cuando este poder surgió. Sí, me llama la atención. Eso es bien interesante, pastor, porque Sí, señor. cuando los pioneros de la iglesia, utilizando el método histórico gramatical, interpretan a la primera bestia de Apocalipsis como la iglesia católica romana, la estructura, el poder. Sí, señor. Norteamérica estaba siendo un país que estaba siendo repoblado. No estaba en la esfera mundial. No. Estamos hablando del año 1850. Realmente las naciones poderosas estaban en Europa. Sí, claro. ¿Cierto? Así es. Pero ahora, al avanzar el tiempo del fin y al llegar a la profecía, Norteamérica se convierte en esa gran nación, la cual prácticamente se convierte como en el custodio de todas las naciones, Claro. gran parte del mundo. Sí, señor. Es la potencia mundial. Desde fines del siglo XIX fue reconocida como un país, una nación poderosa. Y desde hace varias décadas los Estados Unidos es la nación principal
que gobierna y ejerce autoridad en todas las naciones del mundo. Así que este poder no hay otro, ya está completamente identificado. Pero me llama la atención que dice que este poder o este reino o esta nación al comienzo es un corderito, pero dice que después habla como un dragón. Esto debe producir terror, ¿verdad, Pastor Ángel? Que nosotros estemos viendo un corderito y en vez de balar como corderito, dice que habla como si fuera un dragón. Es algo que da miedo. Pues bien, la naturaleza, las condiciones, los principios y las intenciones de este poder, por más difíciles que nos parezcan en este momento, van a cambiar. Y por más difícil que pensemos que esto vaya a ocurrir, que se acabe la libertad política y se acabe la libertad religiosa en los Estados Unidos, que ahorita es lo que sostiene esa nación, esto va a ocurrir con toda seguridad. Y es cuando ese corderito va a empezar a hablar como un dragón. ¿Y qué es lo que va a hacer el dragón? Va a perseguir, va a efectuar castigos sobre aquellos que no estén dispuestos a aceptar en primer lugar lo que dice la primera bestia. Porque esta segunda bestia le devuelve la autoridad y el poderío a la primera, al papado. Y entonces el poder político, el poder militar de los Estados Unidos de Norteamérica ayudará a la primera bestia para que todos sus blasfemias, sus falsas doctrinas sean cumplidos por el mundo entero. ¿Y qué hará Estados Unidos? A aquellos que decidan no obedecer y no seguir y no adorar a la primera bestia, pues sencillamente van a tener que pasar por un tiempo bien difícil de persecución, de angustia, de coerción, de privación de sus derechos, y esto será justamente cuando este poder y este imperio, esta nación, empiece a hablar como un dragón. Hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Ahora, ¿cómo podríamos resumir, mis apreciados hermanos y amigos, esta lección llena de mucho contexto histórico y social? Podríamos decir que Satanás, el dragón, la serpiente antigua de Apocalipsis capítulo 12, quien la palabra de Dios lo presenta, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que es la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, que son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, en sus últimos esfuerzos para hacer que le adoren a Él, porque ese es el objetivo, que le adoren a Él. Sí, señor. Utiliza dos bestias. La primera bestia, la iglesia católica romana, su estructura, su poder. No hablo de las personas, hablo de su organización. Así Que es. lamentablemente se corrompió, pastor. Una iglesia cristiana Sí, señor. que le podría hacer mucho bien a la humanidad, pero se contaminó con las doctrinas espurias, erradas, que Satanás trajo. Claro. Y la ha utilizado Satanás como una herramienta para perseguir al pueblo de Dios, como no es secreto para nosotros en la Edad Media, en la época de la Inquisición. Sí, señor. Pero como esa primera bestia quedó débil después de la Revolución Francesa y nunca más tuvo el poder que tuvo en su época, entonces Satanás utiliza también otra estructura, no personas, otra estructura política, poderosa, que ha alcanzado un éxito, podríamos decir, ha alcanzado una trascendencia, un liderazgo en el mundo, que es Estados Unidos. Claro. Y esta bestia, Estados Unidos, le da de nuevo, le devuelve, pastor, el Sí. poder a esa primera bestia. Y esa primera bestia vuelve a ser lo que en una época fue. Recupera su autoridad. Recupera su autoridad. Como ya no puede por las buenas, pastor, atentar contra el pueblo de Dios, entonces lo hace en última instancia como lo hizo con Jesús. Cuando no pudo tentarle, cuando no fue por medio de los reinos, cuando no fue por medio de la presunción, entonces terminó matándolo Sí. y persiguiendo al pueblo de Dios.
Entonces, en este último periodo de la historia de la humanidad, mis apreciados hermanos, todos aquellos que estemos de parte de Dios, que seamos de los que guardemos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesús, vamos a ser perseguidos, como lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, se le pudiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino todo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, que es número de su número. Así, mis apreciados hermanos, que estamos a puntos, a minutos, a segundos de llegar a aquel momento. ¿Qué nos sostendrá? La fe de Jesús y el ser fiel a su palabra. Amén. Pastor, ¿qué le quisiera a usted decir a algún amable oyente en 30 segundos? Que no fuera datos históricos y teológicos, sino algo práctico para su vida. Claro que sí. Es un mensaje muy especial y es el siguiente. Ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad porque conocemos esta gran verdad. Viene un conflicto inminente, una crisis para el mundo, pero también para el pueblo de Dios. ¿Qué nos sostendrá? Lo único que nos puede sostener es conocer a ese Dios, conocer su carácter, conocer su voluntad para nuestra vida y conocer los principios que rigen su gobierno, que rigen lo que anhela para nosotros. ¿Cómo podemos lograrlo? Únicamente a través del estudio de la palabra de Dios. Si lo hacemos, mis apreciados hermanos y amigos, si cada día escudriñamos su palabra con atención y si no nos dejamos engañar y solamente lo que aceptamos es un así dice Jehová, como dice Jeremías 37, vendrá este día. Estamos a punto de llegar a ese momento de crisis, de persecución, cual nunca ha ocurrido. La angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Pero hay algo muy bonito que termina ese texto. Dice, pero de ella será librado. Dios quiere librarnos. Dios quiere hacernos victoriosos en este conflicto inminente. Seamos fieles a Dios desde ya. Adorémosle con todo nuestro corazón para cuando llegue ese momento, entonces podamos estar de parte del Cordero, de ese Cordero que quita nuestros pecados, y podamos entonces permanecer firmes y fieles hasta el final. Mis apreciados hermanos y amigos, después de Apocalipsis capítulo 13, las dos bestias y los momentos difíciles que va a vivir el pueblo de Dios, dijo Juan, después de esto miré, he aquí el Cordero estaba de pie en el monte Sión. Amén. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escritos en su frente. Amén. Mis apreciados, estamos hablando de un Dios que ganó la victoria, fue victorioso en el cielo. Un Dios que vino y ganó la victoria en la tierra porque la muerte no le venció. Amén. Y un Dios que en la palabra de Dios promete que vamos a salir victorioso por la fe en él. Amén. Dios le bendiga, mi apreciado hermano y amigo. Gracias por haber estado atento a este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. Pastor, ¿qué tal si nos despide en oración? ¿Están amables? Claro que sí, oremos. Padre Santo, gracias Señor porque a través de tu palabra nos adviertes de lo que muy pronto va a ocurrir. Ayúdanos, oh Dios, para que como hijos tuyos no enfrentemos este conflicto inminente con temor, con miedo, sino que podamos enfrentarlo con valentía, con decisión. Ayúdanos, oh Dios, para ser fieles a ti hasta el final y permite que cada uno de nosotros podamos elegir adorarte desde ya, con las decisiones que tomamos cada día, con las elecciones cotidianas, que desde ya, Señor, te reconozcamos como nuestro único Dios, te adoremos, te exaltemos, para cuando llegue entonces el momento definitivo de la crisis final, también allí, como los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, podamos mantenernos en pie,
firmes delante de ti, dándote solamente a ti la adoración, la honra y la gloria. Amén. Gracias por escucharnos. Síguenos bendiciendo en el estudio de tu palabra y que tu presencia sea en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso del Señor Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor.